Comunicación con Leonardo Berresueta, asambleísta de la República del Ecuador, de la bancada de Revolución Ciudadana, más conocida como correísmo. Leonardo, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias, Juan, a ti por la entrevista. Un placer estar en tu programa. La bancada oficialista de ADN, que responde al presidente Daniel Noboa, dice que la bancada de Revolución Ciudadana, los correístas, quieren vacar al presidente por incapacidad mental. Ustedes los niegan. ¿Qué es de cierto de esto? ¿O los mismos oficialistas consideran que el presidente está loco y le echan la culpa a ustedes? ¿Qué es lo que ocurre con este joven presidente, joven y experto presidente, que según las proyecciones, las encuestas regionales, él es uno de los presidentes con más imagen positiva? Mira, creo que lo que sucede en el Ecuador es que tenemos a un presidente que busca cualquier pretexto y cualquier excusa para poder tapar su incapacidad, la improvisación de la que nos ha mostrado todos los días en el país. Estamos hablando de un grupo de personas que se ha dedicado solamente a la actividad privada y en lo público tienen casi nula experiencia. Y es muy diferente administrar lo público que lo privado. El presidente mira fantasmas donde no hay, su bancada mira fantasmas donde no hay, y ahora resulta que el Parlamento busca destituirlo por incapacidad mental. Nunca ha estado eso en la agenda legislativa. El presidente tiene que terminar su mandato hasta el año 2025 y evidentemente en este momento las condiciones políticas no dan para poder tener otra inestabilidad como la que estamos teniendo. Pero el presidente de la República tiene que entender que con todo lo que está sucediendo, más allá de que quiera poner cortinas de humo como las que está estableciendo en contra del Parlamento, tiene que volver a reenrumbar su gobierno. El gobierno que no tiene norte, un gobierno que no tiene la capacidad de administrar y de solucionar los problemas graves del país, como el tema de la inseguridad, como el tema de la falta de empleo. Vamos de tumbo en tumbo, vamos de problema en problema, y lamentablemente el presidente de la República no encuentra la receta ni la fórmula para poder solventar los temas. Incluso Novoa desconfía de su propio entorno, porque cuando salió Verónica Abad, electa vicepresidente, él lo manda de embajador a Israel. ¿Cómo se entiende que él se haya desmarcado de su segunda, que es la segunda en sucesión presidencial, la vicepresidenta de la República? Mira, es tan inexperto y tan incapaz el presidente de la República que cuando escoge a su binomio ni siquiera se dio el trabajo de poder investigar más a fondo quién era Verónica Abad. En Cuenca, la ciudad donde ella es oriunda y donde yo vivo, nos conocemos prácticamente todos, una ciudad de 500.000 de habitantes, y sabemos y nos conocemos. Ella fue candidata a la alcaldía de la ciudad y quedó séptima entre 8 candidatos. Es decir, no tenía ningún recorrido político. Pero el presidente la escoge a pesar de su forma de pensar, a pesar de su poco recorrido político, de su poca capacidad incluso académica y de administración pública en el manejo de lo público, y la pone de vicepresidenta. Luego ya no le sirve, se enemista, tiene algún tipo de inconveniente y la manda a Israel. Es decir, esas son las cosas que muestran la inestabilidad de la capacidad de gestión del presidente de la República, y que le quiere votar el muerto a la Asamblea para que nosotros seamos quien levantemos una inmunidad que goza la vicepresidenta por un enjuiciamiento penal por un caso que ella no es la autora directa, sino su hijo por un tema de posible concusión. Así que el presidente de la República tiene que hacerse cargo de sus propios muertos y no echarle ese muerto a la Asamblea. La última pregunta. Ustedes en este periodo que empezó con el gobierno de Lazo perdieron la elección presidencial con Arauz de candidato. En estas elecciones, para terminar el mandato, perdieron la elección presidencial con Luisa González. ¿Cuándo el correísmo jugaría para mí la mejor carta, que es la postulación presidencial de tu colega, la asambleísta Pirina Correa, que ha demostrado que tiene liderazgo y que tiene aceptación popular, porque 2 veces fue la asambleísta más votada de todo el Ecuador? ¿Piensas que ella tendría que ser la opción presidencial? Mira, la ventaja que tiene el correísmo es que tiene muchos cuadros alrededor de figuras importantes, tanto en la legislatura cuanto de exministros de Estado.
ex legisladores y ex altas autoridades del gobierno. Por ventaja existe una gran cantidad de cuadros que podrían representarnos, pero hay que leer el momento político que vive el país en este momento y sin duda hay cuadros importantes como el que tú mencionas de Pierina Correa, que es un gran cuadro, no solamente por ser la hermana del presidente Correa, sino por sus propias capacidades y por su propia forma de mirar las cosas. Podría ser un gran cuadro. A eso se suma nombres como el de Gustavo Yalc, como el de la propia Luisa González, el nombre de José Serrano, también exministro del Interior, que también está sonando, Abraham Verduga, y otros nombres más, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Y así podríamos establecer una serie de nombres más que podrían establecer y que podrían ayudar a encarar la elección. El tema aquí de fondo es que tenemos que leer el momento político y en este momento necesitamos un binomio que pueda entender la realidad de la inseguridad que vive el país y tratar de solucionar las cosas de manera inmediata, con golpes de efecto inmediatos, solucionar el problema de la falta de empleo que hay en el país con medidas inmediatas que puedan generar empleo en el corto plazo, reactivar la obra pública, por ejemplo, y generar líneas de crédito barato e inyectar a la economía ecuatoriana entre 2.000 y 3.000 millones de dólares para que comience a generarse el trabajo del engranaje pequeño, que es la microeconomía, para mover el engranaje grande, que es la macroeconomía. Así que cuadros nos sobran y creo que estamos listos para poder encarar con cualquiera de estos nombres una elección presidencial. Muchísimas gracias, muy amable. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.